En el capítulo 2, el versículo 10 nos dice, y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. ¿Qué generación? Esa generación que salió de Egipto. Y se levantó después de ellos otra generación. Y acá hay un problema en esta otra generación, ¿ya? Que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Tengo una consulta antes de entrar a los jueces. ¿Por qué esta generación no conocía a Jehová? ¿Qué piensan ustedes? Porque los padres no le traspasaron, no siguió la palabra siendo traspasada a la generación. Ya, pero ¿por qué se debió para ustedes que esta generación no traspasó? ¿Cuál puede haber sido el problema que la primera generación no pasó a esta nueva generación el conocimiento de Dios? ¿No, Rafael? Porque convivían con otros pueblos que no creían en Dios, que adoraban los ídolos. Una parte sería eso. Ya. ¿Algo más? ¿Alguien más tiene alguna opinión? Ya, recuerden que estamos hablando del Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento es una teología del pueblo de Israel. Algo que es súper interesante es que, ¿se acuerdan que le comenté en la primera clase que la educación de los niños en el principio era de la madre? ¿Ya? La madre, ¿qué hacía la madre? Traspasaba a través del mismo vientre. Recuerde que ellos esperaban el Mesías prometido, por lo tanto, le traspasaban a su hijo esas promesas de Dios, pensando que el hijo que podían tener podía ser el Mesías. Por el lado, si era una mujer, la mujer podría ser la portadora del Mesías. Entonces, al principio, la mujer traspasaba esta bendito varón, bendita mujer, porque por ti puede venir el Mesías, tú puedes ser el Mesías, y le habla de las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob, y que puede ser bendecido y todo. Pero ¿se acuerdan que después hablamos que la segunda parte de la educación le corresponde al padre? ¿Ya? Y esa segunda parte de la educación es de un padre que conoce la voz de Dios. ¿Ya? Siempre vamos a ver, más adelante cuando estudiamos Pentateuco, vamos a darnos cuenta de qué importante es que el varón, en este caso el patriarca, el papá, conozca la voz de Dios, porque después viene la segunda parte de la enseñanza. Él tiene que guiar al hijo en especial, especialmente al hijo, con respecto a mantenerlo en el pacto, mantenerlo conforme a la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios, ¿ya? Entonces ocurre que finalmente, ¿qué pasa con esta generación que no conoce a Dios? Los papás estaban peleando, estaban en constantes guerras, estaban conquistando, pero algo que no podemos descuidar, y esto es como algo aparte, no se puede descuidar la educación de los hijos. Y aquí el pueblo de Israel descuidó la educación, quizás tiene por excusa la guerra, ¿ya? Pero la Biblia me habla que aquellos que fueron a la guerra no eran los más ancianos, sino que no eran en general, en esta época, en la época de jueces, el tiempo de vida generalmente era como de 40 a 50 años, no era más que eso. La perspectiva de vida que tenían el pueblo antiguo no era más de 40 a 50 años. Entonces los que iban a la guerra generalmente era gente joven, por lo tanto había otro grupo que se quedaba en casa. Y ese grupo que se quedó en casa no transmitió palabra, conocimiento. Estaba preocupado de la guerra.
Y tengo una pregunta, ¿se acuerdan lo que Dios les dijo al pueblo de Israel? Que Dios iba a pelear por ellos. Y si yo estoy haciendo la voluntad de Dios, yo tengo que entender que mi confianza está puesta en el Señor, por lo tanto, mi preocupación tiene que estar enfocada en enseñar a mis generaciones. Entonces, el capítulo 2, versículo 10, termina diciendo una generación que no conoce a Dios. Y es súper fuerte lo que dice, y recalca, no conoce a Dios ni la obra que él había hecho. ¿Me entienden? Ni la obra. ¿Qué significa eso? Y aquí es súper interesante. ¿En qué sentido quiero enfocarlo? No conoce a Jehová de un concepto de los mandamientos, perdón, un vasito de agua. Los mandamientos, no conoce a Jehová con respecto a sus preceptos, no conoce a Jehová conforme a las leyes, no fue transmitido, pero tampoco conoce la obra que hizo Dios. Recuerden que el pueblo de Israel que está entrando a pelear por la tierra prometida, que comenzó con Josué conquistando, pero había otros pueblos que tenían que ser conquistados. Cuando yo tengo un conocimiento de lo que Dios ha hecho, entiendo que por eso estoy luchando. No sé si me entienden. Este pueblo, como no conoce lo que Dios hizo, la pregunta es, ¿y por qué tengo que luchar? ¿Y por qué tengo que pelear? No sé, es como cuando usted tiene una bendición, no sé, Dios le dio a usted su casa, y usted entiende que Dios le dio su casa, y que esta bendición viene de Dios. Pero el día de mañana, si usted no traspasa ese conocimiento a sus hijos dicen, no importa que se pierda la casa, total. ¿Cuál es la importancia? O sea, no se transmitió la importancia. Era tan importante transmitir la obra de Jehová que la nueva generación decía, no, yo tengo que pelear, voy a luchar porque esta es una obra de Dios. Lo que Dios nos dio es su obra, es su poder. Dios nos dio esta tierra, Dios nos bendijo, esta tierra la que estamos pisando es el pacto de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, como no se lo transmitían, la pregunta es, ¿qué decía la nueva generación? ¿Para qué vamos a pelear? ¿Me entiende? Hágame así con la manito si entiende lo que le estoy explicando. ¿Me entiende? Cuando yo no traspaso eso, la nueva generación dice, ¿y para qué vamos a pelear? ¿Por qué es tan importante esta tierra? ¿Para qué Canaán? Mejor me voy para el otro lado. En cambio, si yo tengo un conocimiento, esto del punto de vista del pastor, si yo entiendo que cuestan mucho las ovejas cuestan, no es llegar y tenerlas, cuesta tener ovejas dentro de la iglesia, yo tengo que saber traspasar el valor de las ovejas a las nuevas generaciones. Porque después los que vienen, pues, ¿y para qué? No importa que se vaya uno, no importa que se vaya dos, total. Pero el que entiende que es Dios quien las trae, uno va a estar hasta último momento peleando por esas ovejas que no se descarríen. ¿Me entiende? Entonces es tan importante traspasar, y esto lo digo con respecto a sus propias vidas, lo que Dios ha hecho en sus vidas es tan importante traspasarlo a sus generaciones para que le tomen el valor y luchen por lo que Dios les dio. Hermano Rafael, que decir algo, tiene que desmutearse, por favor. Que hay algo importante también porque a los que les costó todo eso, que tuvieron que luchar, fueron los papás, po. Entonces, como no lucharon los hijos, entonces queda eso. Entonces, si yo no estuve ahí en la guerra, yo no luché, me da lo mismo. También es una cosa importante. Por eso, pero tengo que traspasar. Claro. Cuando yo le digo a mi hija, tú naciste por una promesa, tú naciste por un milagro de Dios. Entonces, toda su vida, ella va a saber que es un milagro. Y va a luchar. Y nadie le va a poder sacar de la cabeza que es un milagro. Pero Amén. cuando... dígame, Irene.
Entonces, ahí yo veo la responsabilidad de los padres que esa generación se mezclara. Por eso, ese es un problema. Nada nos puede desenfocar de transmitir las cosas de Dios a nuestros hijos. Ni la guerra. Amén. ¿Me entiendes? Nos lleva a lo que estamos viviendo, lo que vivimos diariamente nosotros, y que eso no nos desenfoque a traspasar la palabra. O sea, exacto. Pero sobre todo con respecto a lo que tenemos nosotros, los que somos cristianos. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí de repente yo conocí lugares donde eran iglesias y hoy día son supermercados. O eran iglesias y hoy día son bares. No, traspasar lo que Cristo ha hecho en nosotros. Exacto, pero cambió nuestra vida. Por eso, de dónde nos sacó. Exacto, pero también transmitiendo el valor que le tiene la hermana Geo, el hermano Luis, la hermana Violeta, la hermana Esperanza, cada uno de ustedes, el valor que le tiene a las cosas que hoy día tiene, entendiendo que vienen de Dios, eso tiene que transmitir también a sus hijos. No importa que se pierda. No. Ojo, todo lo que Dios me ha dado viene de Dios. Entonces, no conocían a Jehová con respecto a estatutos, mandamientos, las cosas no los transmitieron, pero por otro lado nos transmitieron la obra de Dios lo que Dios ha hecho en mi vida. No lo transmitieron. Y eso le quita peso a las cosas que la nueva generación no ve hacia futuro. ¿Me entiende? Entonces, es súper fuerte. Y comienza el versículo 11, apostasía de Israel y la obra de los jueces. Aquí solo quiero resumir algo. Del capítulo 2, del versículo 11 al 23, es como una introducción de lo que es todo el libro. Lo que hablamos anteriormente en las diapos. El pueblo peca. Recuérdese que esa apostasía, ¿qué dijimos que era apostasía? Era aquel que sabe lo que tiene que hacer, conoce lo que tiene que hacer y no lo hace. ¿Ya? Entonces, el Jueces capítulo 2, de versículo 11 al 23, es como un presagio, así le llaman, o presagio, cuando los libros como que hacen un relato de todo el libro en un pequeño resumen. ¿Ya? Y a causa de que el pueblo de Israel no hizo la voluntad de Dios, Dios deja naciones para probarlos. ¿Me entiende? Toda desobediencia trae consecuencias. ¿Ya? Entonces, cuidado que los quehaceres, el trabajo, el día a día, nos aparte de transmitir la obra de Dios que ha hecho Dios en nuestra vida a nuestros hijos. Y sobre todo, sus mandamientos y sus estatutos, aún aunque haya guerra. Porque le vuelvo a decir, aquí no es todo el pueblo de Israel que fue a la guerra. Y aquí aún yo puedo decir, aún las mujeres, ya no están los hombres, pero las mujeres no transmitieron a esta nueva generación lo que tenían que hacer. Entonces, entramos en los jueces. Mi hermana Violeta, si es que no me equivoco, le corresponde Otoniel, ¿es así? El libro de los jueces abarca un periodo de más de 325 años, registrando 6 periodos de opresión y liberación. Y fueron 12 los libertadores. Ya. ¿Ya? El autor o el que escribió este libro no se sabe, pero supuestamente es Samuel. ¿Ya? Y más o menos fue de 1200 al año 1025, más o menos. Ya. ¿Ya? Y Otoniel significa Dios es poderoso. Amén. Es lo que yo leí. ¿Ya? Él fue hijo de Sená,
y hermano medio o medio hermano de Caleb, el hijo de Jefone Ceneseo. Y Caleb prometió a su hija Axa en casamiento a quien se apoderara de dirigir. Apoderarse de Kiriat Sefer. Sí. Ya. Otoniel, después que murió Josué, el pueblo era obediente. Estuvieron muchos años en paz cuando estaba gobernando Josué. Después que murió Josué, hubieron, como decía usted, hubieron muchas tribus, porque ahí se repartieron las tierras. Cuando llegó Josué a Canaán, él repartió las tierras y cada uno se tenía que hacer responsable del lugar que le había tocado. Y eso estaba lleno de cananeos. Y los cananeos tenían sus costumbres, tenían sus ídolos, tenían a un dios que se llamaba Baal, ¿ya? Y ¿cuánto se llama la otra? La Istar. ¿Ya? ¿Va? Ya, ese era el dios, el Baal era el dios como el que gobernaba esas tierras. Y todo el pueblo iba y adoraba a esos dioses, ¿ya? La esposa de Baal era la Astoret. ¿Ya? Personificación del principio reproductivo en la naturaleza. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando ya dejó de existir Josué, el pueblo se desenfrenó, buscaron esos ídolos, esos dioses, y a ellos se acercaban por conveniencia, porque le era más fácil para ellos, porque ellos ya no trabajaban, no iban a la guerra, no hacían nada, como decía usted, no conocían a Dios. Y esa es la futura generación que estaban en ese tiempo, que no sabían nada de Dios porque no había sido traspasado los mandamientos, la enseñanza de Dios, ¿ya? Y Istar venía del nombre de Babilonia, y Astaré era del nombre griego. Esos eran los nombres de ella, ¿ya? Y los templos de Baal y Astoré estaban cerca de los pueblos, de las tribus que vivían ahí, ¿ya? Y ¿cuántos se llaman? Ya, y en esto tuvieron que buscar a un libertador, porque el pueblo había entrado en pecado. Hicieron como alianza con los cananeos, y se empezaron a mezclar con ellos y empezaron a tomar ¿cuánto se llama? Las ideas de ellos, adorar ajeno, y también adoraban a Dios, pero al Dios que no conocían ellos, porque los de Canaán adoraban al Dios que era creados por ellos, pero ellos los israelitas no conocían al Dios que nos había creado a nosotros. ¿Me entendí? ¿Me doy a entender? Sí. Ya. Sí. Y ahí fue cuando empezaron, ya como era tanta la maldad, porque había ahí en esos templos se hacían sacrificios a Baal, sacrificaban niños, eran eran pueblos muy crueles, muy maldadosos. Había prostitución entre los que habitaban en esas tierras. También habían orgías, porque era un pueblo muy pecador. Habían prostitutas, prostitutos, y las sacerdotisas que le llamaban, ellos hacían lo que era la prostitución en los mismos templos. Y después el pueblo de Israel iba y adoraba a Dios, al Dios que no conocían. Y en ese tiempo tuvieron que hacer y buscar y pedir ayuda a Dios.
porque ya la maldad era mucho, se había multiplicado mucho la maldad. Ya el pecado era demasiado y el Señor se airó. Y ahí fue cuando el Caleb ya había pedido a alguien que los libertara para llevarlos de camino de nuevo a Dios, para separarlos del pecado, apartarlos. Y esto era cíclico, Sí. era cada cierto tiempo, porque había pecado, después había arrepentimiento, después venía el perdón de Dios y volvían nuevamente, cíclicamente, a caer en lo mismo. Entonces fueron periodos largos. Y, ¿cuánto se llama? Ahí fue cuando Caleb hizo una promesa de que aquel que tomara por hija, como que él iba a ser como el juez. No sé si estoy equivocada. No le entendí esa parte, un poquito. ¿A qué se refiere? Había ofrecido a su hija en casamiento. Sí, si conquistaba una tierra en específica, Caleb le iba a Claro. entregar a su hija. Y lo hizo así. Exacto. Y lo hizo así. Ahí llegó Daniel y fue levantado él como el libertador, entre comillas. Amén. ¿Ya? Y él fue y luchó y volvió nuevamente a luchar por el pueblo, y ellos fueron y se volvieron nuevamente a Dios. Amén. Y Dios los libró del pecado y los volvió a reconciliar con Dios. Y el periodo de él fue de... ¿Cuánto el periodo más o menos que tuvo? 40 años. Sí, 40 años. 40 años de paz hubieron después, y después él murió y volvieron nuevamente a caer en lo mismo. Amén. Amén. Más o menos lo que yo puedo dar, lo que yo más o menos capté. No, está bien, no hay ningún problema. Igual en la primera, va al choque, pero Dios, que Dios le bendiga mucho, y lo hizo bien porque Gracias. de hecho se acordó de hartas cosas. Y es igual Amén. interesante porque marca que estuvo ahí leyendo. Que el Señor le bendiga mucho. Gracias, pastor. Algo interesante que hablar un poco, primero lo que dijo un poco mi hermana Violeta, que Otoniel era yerno de Caleb, Sí. ¿ya? Y Caleb, ¿se acuerdan quién era Caleb? Caleb y Josué fueron los dos espías que hablaron positivo en esta tierra prometida. Y los otros 10 hablaron cosas malas y Dios se enojó y dijo, esta generación no va a entrar. Entonces, cuando hablamos de Otoniel podemos hablar, ¿se acuerda que hablamos de que hay una decadencia de los jueces desde el primero al último? Entonces, Otoniel, si era pariente de Caleb, se podría decir que espiritualmente hablando era un buen hombre, un hombre justo delante de Dios. ¿Ya? Amén. Algo que quiero destacar, por eso puse el mapa, antes de pasar al otro juez, es que dice, en el mapa de los territorios de la tribu de Israel, dice que Otoniel era de la tribu de Judá. Ah, sí. ¿Ya? Y Judá está acá. ¿Ven el cursor? Acá está Judá. ¿Lo ven? ¿Cuál? Está en el mapa de territorios de la tribu de Israel. Acá está Judá, donde está Simeón, Judá, abajo, en el lado sur del mapa. Ya. ¿Ya? Amén. Y dice que él fue a pelear con los reyes que entraron por la Mesopotamia. ¿Dónde está Mesopotamia? En el lado norte, acá arriba del computador. ¿Ya? O sea, de acá, Judá, que está al lado del Mar Muerto, tuvo que, Otoniel, Dios lo llevó a pelear con los de acá arriba. Wow. ¿Me entienden? Recuerden que hablamos que los jueces no necesariamente defendían su propia tribu, sino que defendían a sus hermanos y a veces les tocaba defender su propia tribu. En este caso, Otoniel es de la tribu de Judá, que se encuentra al lado sur del mapa, y tuvo que llegar ahí arriba, y cuando dice que oprimieron al pueblo de Israel, podríamos decir que oprimió a Neftalí, a Manasés, a Aser, los que estaban ahí en el lado norte. Ese rey que se levantó, que Dios levantó. Entonces, algo interesante, de acá hasta allá arriba, Dios lo mandó a Otoniel a luchar. Quería destacar eso para que vean que no le fue fácil. ¿No es cierto? No estaban al lado,
este juez no estaba al lado de ellos, estaba en el lado sur. ¿Ya? Y dice que entraron por el lado de Mesopotamia, los enemigos entraron por el lado norte, donde está Aser, Neftalí y Manasés. Por aquí entró el enemigo y oprimió esta parte. Y Dios levanta a Otoniel y va a pelear contra ellos. Eso quería destacar. ¿Ya? Lo otro que quiero un poco destacar es que la opresión duró 8 años. 8 años donde el enemigo estuvo oprimiendo al pueblo de Israel, la parte norte de Israel. ¿Se acuerdan lo que yo les dije? Que uno de los grandes problemas del pueblo de Israel es que aprendió a convivir con el pecado. Se demoraron 8 años, dice, entonces en el capítulo 3, versículo 9, y clamaron los hijos de Israel a Jehová. ¿Cuándo clamaron? Después de 8 años. Hola, hola. ¿Me entiende? O sea, algo que aparte es súper complejo es que el pueblo de Israel convive con el pecado. Entonces dice, y clamaron a Jehová. ¿Pero cuándo clamaron? Después de 8 años. Después de 8 años, ¿qué hicieron qué? Dice que el rey de Mesopotamia los vendía. Los vendía porque el versículo 8 dice, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en mano de Cusán, los vendió, y ellos sirvieron durante 8 años, el pueblo de Israel fue vendido como esclavo. Durante 8 años sirvieron a este rey malo. Y después de 8 años, me acordé de Jehová. ¿Ya? Entonces, eso que nos habla. Muchas veces nosotros aprendemos a convivir con el pecado y una vez que de repente nos pasa la cuenta al principio, no, si no son tan malos, pero a medida que pasa el tiempo ahí recién nos acordamos de Dios. Entonces, ellos se acuerdan de Dios después de 8 años. ¿Ya? Ellos claman. ¿Cuándo les responde Dios? Al tiro. Porque ¿qué dice la Biblia en el Nuevo Testamento? ¿Qué dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento? Clama a mí y yo te responderé. Entonces, ¿qué vemos acá? Ellos se demoran en clamar a Jehová, mas Jehová en su misericordia responde al tiro. Amén. Entonces, los que ven en el Antiguo Testamento como, el libro que Dios es súper malo, no, yo veo un Dios lleno de misericordia. Y dice, y clamaron los hijos, y Jehová levantó un libertador, levantó a Otoniel. Algo interesante también que nos dice el versículo 10, y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Recuerden, una de las diferencias que vemos en los jueces es que la presencia, el Espíritu de Dios bajaba, le daba fuerza, no sé, le daba sabiduría, lo hacía un buen guerrero, libertaba al pueblo y después el Espíritu de Dios se iba. Cuando se habla que el Espíritu de Jehová vino sobre él, significa que lo vistió. En el original, esta parte es lo vistió. Es como que yo me pongo la chaqueta, un manto del Espíritu Santo, Dios me usa y después me saco la chaqueta. ¿Ya? En cambio, ¿qué pasa en el Nuevo Testamento? El Espíritu del Señor iba a estar siempre con nosotros. ¿Ven la diferencia? Entonces dice que, y vino el Espíritu de Jehová, se posó sobre él, venció, le entregó a este rey súper malo, lo venció Otoniel, y reposó la tierra 40 años. Recuerden lo que hablamos. Mientras el juez vivía, todo bien, pero el juez moría y volvían a hacer lo malo. ¿Ya? 8 años en opresión, ¿se acuerdan de Dios? Dios manda el espíritu sobre Otoniel, vence, de inmediato Dios responde, y reposó la tierra 40 años hasta que murió el juez. Y ahora vamos a entrar a Ahod, en Manirene. Josué, yo encontré esto. El autor del libro de Jueces es desconocido,
pero el Talmud babilónico lo atribuye a Samuel, que Samuel lo pudo haber escrito. Que este haya redactado porciones del libro porque se sabe que Samuel era escritor, ¿ya? Y eso sale por lo que se dice en 1 Samuel 10:25. Habla de Samuel como que él escribía, como el autor. Samuel, como que Samuel, ¿por qué dicen que pudo haber sido Samuel? El autor seleccionó cuidadosamente testimonios orales y escritos para ofrecernos una historia de Israel con implicaciones teológicas. ¿Ya? Samuel se preocupó de eso. Por eso dicen que pudo haber sido Samuel, por el contenido como redactó la historia, parte de la historia. Autor desconocido, pero se supone que fue Samuel, que pudo haber sido Samuel. Y fecha entre los años 1050 a 100 antes de Cristo. Tema: apostasía, opresión, arrepentimiento, liberación. Palabra clave: hicieron lo malo, clamaron, liberó, juzgó el Espíritu del Señor. El Señor lo juzgó. En Jueces, como hablaba usted de que, y la hermana Violeta, de que el pueblo se había apartado del Señor, había dejado las leyes del Señor, nos había sido traspasado a esa generación. Ellos fueron, ¿cuántos? Capturados por los reyes Moab, ¿ya? Por Moab. Los moabitas fueron los que lo capturaron, lo hicieron cautivo, y los moabitas eran descendientes de Lot, ¿ya? Y vivían en el límite oriental del Mar Muerto. Y los moabitas también descendían de Lot. Y eran los vecinos orientales de los moabitas, Amalek. Los amalecitas eran descendientes de Saúl, Génesis 36:12. Y habitaron en la península del Sinaí y en el desierto del Negev, en la Palestina meridional de la ciudad de las Palmeras. Eso es lo que yo averigüé. Benjaminita, irónicamente, Otoniel, Ahod era benjaminita, era de la tribu de Benjamín, ¿ya? Y dice que los benjaminitas eran todos zurdos, ¿ya? Eran muchos zurdos. Yo te amo. Y su nombre... Yo te amo. Y que su condición de zurdo le ayudó para poder matar a Eglón, el rey que los tenía cautivos. Bueno, el pueblo clamó y el Señor mandó a Ahod a libertarlo, porque el pueblo volvió a hacer lo malo después que Otoniel murió, ¿ya? Y el Señor mandó a Ahod a libertarlo. Lo otro que averigüé, Ahod, me quedé con Otoniel. Ahod era zurdo y él tenía un puñal
Y con ese puñal mató al rey Eglón, que era el que los tenía esclavos. ¿Ya? En el versículo 3:19 estaba en Gilgal, el lugar donde probablemente se acababan, se sacaban las piedras con las cuales se moldeaban los ídolos. Ahod, después que mató al rey Eglón, fue con llevó unos presentes al rey Eglón, ¿ya? El pueblo lo mandó con presentes al rey Eglón. Ahod se presentó, se lo entregó, luego le dijo de que tenía que hablar con ellos. Él se devolvió con los que fueron hasta donde estaban los ídolos, donde adoraban los ídolos. Y de ahí él se apartó de las personas y se devolvió. Y ahí entró a hablar nuevamente con el rey y le dijo que tenía que decirle una palabrita, de algo que el Señor le mandó a decir. Y ahí con el puñal que llevaba, mató al rey, ¿ya? Y luego él le cerró la puerta, se fue, y la gente que cuidaba al rey se quedó afuera. Él le dijo que estaba descansando, y eso le dio tiempo para llegar nuevamente a donde estaba el pueblo. Dice y la gente que estaba con el rey dice que se confundió un poco. Y de ahí Ahod llegó a Llegó al monte de Efraín. Ahí. Y tocó el chofar o el cuerno. Tocó el chofar y llamó al pueblo, y el pueblo se lo unió, y ahí fueron a libertar pelearon contra el rey, o sea, contra los que habían quedado, porque habían matado al rey. Él ya había matado al rey. Y peleó contra el pueblo y lo vencieron. Amén. Y Ahod gobernó 80 años. 80 años gobernó Ahod. Y por lo que leí, fue el que reinó más años que de los jueces, porque los otros jueces reinaron 40 años, pero Ahod reinó 80 años. Y ahí mataron a los moabitas. Los moabitas eran descendientes de Lot también. Sí. ¿Ya? Y Moab era descendiente de Saúl. Eso, pastor, hasta ahí yo le llego. Amén. Perfecto, también muchas felicidades, que Dios le bendiga. Que a mí me cuesta mucho explicar, así que no, todo me cuesta mucho desenrollar el rollo. No se preocupe, no ponga ningún parche, quedó muy bien. Es mejor que me pregunten así, ¿qué tal? No, súper bien. Que explicar así me cuesta mucho, pastor, pero bueno. No, todo bien, que Dios la bendiga mucho. Vuelvo así, esta historia es cíclica, entonces quiero ir de nuevo, vamos a ir, recuerden, hacer lo malo se porten. Vamos a ver si se repite lo mismo que habló la hermana Violeta con respecto a esto de que hicieron lo malo y todas esas cosas. Recuerdan que Otoniel es de Judá, el lado sur del mapa, y va hacia arriba. Ahora veamos dónde está peleando Ahod. ¿Ya? Ahod dice que es de Benjamín. Ven el mapa, Benjamín está como al medio. Está Efraín y Benjamín en el mapa, donde tengo el cursor. ¿Ya? Ahí. Y los moabitas están acá en el sur, al lado del desierto, al lado del Mar Rojo, del Mar Muerto. El Mar Muerto. Entonces, no le tocó caminar mucho como le tocó a Otoniel, estaban más cerca. Sí. ¿Ya?
si yo tuviera que definir a quién estaban oprimiendo, dice que estaban oprimiendo este rey Eglón, rey de los moabitas, estaba oprimiendo este sector, que podría ser Rubén, Gad, ¿ya? Y a Benjamín y a Efraín. Aquí están los moabitas, entonces, vuelvo a decir, no necesariamente atacan todo el pueblo, sino que era una tribu. Ya, a cosas que destacar con respecto a eso. Algo que es súper interesante es que dice que, ¿se acuerdan que en Otoniel eran 8 años de opresión? Acá son 18. Si le reclamamos a los primeros que clamaron a Dios después de 8 años, aquí clamaron a Dios. Mire, es interesante, cada vez que generalmente todos los jueces dicen esto, y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová. ¿Después de cuánto? 18 años. Vuelve a decir lo mismo. Vuelven a convivir con el pecado. Recuerden que cuando dicen y sirvieron, ahí estamos hablando, sirven a los dioses, entregan sus hijas, la hermana Violeta dijo, de sacrificio a sus dioses, lo entregan al rey, los malos, disculpen la expresión, se acuestan con nuestras hijas, entregan nuestras mujeres, matan a nuestros jóvenes. Eso significa servir. Si servir no es ponte a la mesa y te voy a servir la mesa. Servir significa estar en opresión. ¿Ya? Y están 18 años y clamaron. Algo interesante de este relato, que lo muestra muy crudo, que dice que, como dijo mi hermana Irene, casi todos los benjamitas eran zurdos. Ahora vamos a ir un poquito a la historia del juez. Algo interesante, muestra este relato, que por cierto es como muy crudo, porque dice que como ellos estaban siendo oprimidos, en un momento a Od lo envían, él ya va como un libertador, y él va como a dejarle un presente a este rey, y él le entrega un presente, pero después le dice, tengo algo que decirte, algo que Jehová, mi Dios, quiere decirte. Y él dice que este rey saca a todos y lo deja a él como un acto de confianza, porque no, ya están entregados al pueblo de Israel. Y él, como era zurdo, él tenía su espada en su mano derecha, y él nunca pensó que él iba a sacar su espada que venía entre su ropa, y dice que le mete el cuchillo tan adentro que hasta la empuñadura entró, y era gordito, más que yo, mucho más gordito, que la espada quedó dentro del estómago de este rey. ¿Ya? Ahora, y dice que salió esterquio, más que estiércol, se refiere a las tripas, salieron las tripas y todas las cosas. Y él cerró la puerta, como que no lo molesten, y después los siervos se dieron cuenta. ¿Qué quiero destacar solo de este relato? ¿Ya? Porque todo se repite, en cierta manera. Recuerden, vamos de menor a lo más peor. El segundo son 18 años de opresión. Lo otro que es interesante, porque aquí muestran este relato, es un hombre que vence. Es un hombre que entra. Recuerden, él va donde el rey, pero veamos la escena. Él entra en la ciudad, entra en el palacio, es un hombre que destruye al rey. Cuando yo destruyo al rey, estoy destruyendo una nación. ¿Y se acuerdan lo que Dios había hablado en los primeros capítulos, cuando dijo que uno de ellos iba a vencer a muchos? Amén. Aquí lo está mostrando Dios. Amén. Uno entró a la cámara del rey. Uno hizo tonto a toda una nación. ¿Se da cuenta cómo Dios, uno dice, ¿por qué este relato? Porque Dios está diciendo, ¿qué te dije yo? Si yo estoy contigo, uno puede vencer a muchos. Y eso es lo que está mostrando en este relato de Ahod. Yo te dije, si yo estoy contigo,
uno podía vencer a muchos. Usted dice, pero mató al rey. Pero fue un hombre que entró a una nación, engañó a una nación y mató al representante de la nación. Entonces, ¿qué está demostrando Dios? Yo lo que digo, lo cumplo. Lo hago. Yo creo que en ese momento ellos se acordaron cuando después dice que Ahod va, volvamos al mapa, dice que se pone en el monte de Efraín, Benjamín y Efraín en el mapa están cerca, se pone como en el límite y toca el chofar y todos van a pelear con él, pero Dios ya había entregado todo a través de Ahod. Algo interesante para que lo note ahí, cuando habla de la ciudad de las palmeras, ¿sabe usted cuál es la ciudad de las palmeras? Sí, en Samuel sale. Ya, pero ¿qué es esa? ¿Cuál es la ciudad de las palmeras? Es Jericó. Jericó. Cada vez que se habla de la ciudad de las palmeras, es Jericó, el lugar de Jericó. ¿Ya? Entonces, ¿qué destacamos en Ahod? 18 años, después de 18 años, ¿se acuerdan? Aquí Dios que vuelve, ellos claman y Dios que dice, y levanta al tiro un libertador. Dios vuelve a responderle al tiro, pero después de 18 años. ¿Ya? Y por último, destaca esta escena, este hombre entrando una vez para enseñarles lo que Dios le había hablado anteriormente de que uno podía vencer a muchos. ¿Ya? Y ahora vamos a algo cortito antes de pasar de la cámara. A ver si se me quedó algo. Lo otro que lo mencionó la hermana Irene. Recuerden que los jueces, cuando dice que estuvieron 80 años, son 80 años vivo el juez, pero no quiere decir que gobernó, ¿ya? Sino que mientras estuvo vivo, Dios puso reposo. Pero los jueces son libertadores, no son gobernantes, ¿ya? No es que Otoniel y Ahod los pusieron como rey, no. La Biblia nos dice en jueces principio, cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, cuando dice que estuvieron tantos años, 40 años en reposo la tierra y 80 años en reposo, no significa que los jueces gobernaron, sino que indica que los jueces estuvieron vivos y por amor a los jueces Dios los guardó la nación. Pastor, entonces ellos seguían haciendo lo malo después que era libertad. Lo que pasa es que mientras estaba el juez, se portaban relativamente bien. Ya. Pero recuerde, lo que nos hablaba el capítulo 2 del 11 en adelante, nos dice, pero moría el juez y volvían a hacer lo malo. ¿Cuántos de nosotros, bueno, los más jóvenes, cuando está la mamá, nos portamos bien? Algo interesante, se me fue, me acordó la hermana Irene. Cuando hablamos de apostasía, ¿se acuerdan que por una parte hablamos de que es alguien que sabe y no hace lo que tiene que hacer? Pero hay un pecado súper grave que muestra Dios con respecto al pueblo de Israel. Dice que hacían lo malo delante de los ojos de Jehová. ¿Qué significa que alguien haga lo malo ante los ojos de Jehová? ¿Qué significa ese sentimiento? Si alguien me lo puede decir. Como que lo ignoran, que no lo ignoran. Ya, pero no tienen temor. Ya, pero ¿a qué se le puede llamar a eso? No quiero decirlo yo. ¿Cómo llamamos cuando alguien hace lo mal? Si su hijo se porta mal, cuando usted le ha dicho que no se porte mal y lo hace delante de usted, ¿cómo lo ve usted? Desobediente, desobediente. Pero hay una frase Rebeldía. muy fuerte. ¿Ah? ¿Rebelión? Rebeldía. Ya. Hay otra frase también más fuerte. Que Dios es una de las frases que siempre está en el Antiguo Testamento, en las partes cuando el pueblo de Israel peca. Soberbio. Soberbio. ¿Cómo? Es soberbia. Soberbio. Porque una cosa es hacer lo malo,
pero otra cosa es hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Por eso le dije yo a usted, cuando usted le dice a su hijo, no hagas esto, y él lo hace estando usted presente, ¿cómo lo ve usted? Lo ve como un acto de soberbia, de altivez. ¿Se da cuenta cómo le vamos agregando cositas a este famoso pecado? O sea, ellos tuvieron 18 años en opresión, 18 años en una actitud soberbia, porque durante 18 años no clamaron a Dios. El anterior durante 8 años, soberbia. No necesito de Dios, no estoy ni ahí con Dios, hago lo malo delante de los ojos de Dios. Es soberbia, es altivez. Entonces, ¿cómo le vamos agregando características a este pecado? Recuerden que lo dijimos en la clase anterior. No se habla cuál es el pecado del pueblo de Israel. El juez no lo dice. Pero al final uno va leyendo y dice por un lado, sirven a los Baales y a la imagen de Acera. Pecan delante de los ojos de Dios. Conviven con el pecado porque se demoran en clamar a Dios. O sea, ya tenemos 3 características de lo que está haciendo el pueblo. Y estamos recién comenzando. Tamarita, bendiciones. ¿No se escucha? ¿Qué? Ahí sí. Ah, ya. Bueno, a mí me tocó el tercer juez y la verdad es que no voy a poder hablar tanto como la hermana porque mi juez solamente tiene un versículo. El versículo que le tocó es, por si acaso, Jueces 3:31. Solamente ahí conocemos sobre este juez, no hay en otra parte. Pero de lo que se lee en ese versículo, aunque sea cortito, podemos ver que el tercer juez, que se llama Samgar, ¿ya? Él trae la liberación en cuanto a lucha en contra de los filisteos. Él es el famoso que nosotros hemos escuchado en otras veces, que el que derrotó como a 600 hombres filisteos con la quijada, aguijada de buey. Bueno, si bien esta arma para nosotros hoy en día es sorprendente, pero en esos tiempos igual era un arma ya preparada, común, ¿ya? Por otra parte, se nos dice que Samgar es hijo de Anat. Samgar tiene 2 significados de su nombre, uno en hebreo y otro en joreo, o uorio, no sé cómo se pronuncia bien. En hebreo significa copero o juez. No, perdón, juzgar. Y en el idioma oreo o joreo significa chimeque lo ha dado. Y chimeque en ese tiempo, o sea, bueno, en ese idioma significa Dios. ¿Ya? Por otra parte, algunos de los estudios dicen que posiblemente Samgar era campesino o extranjero, debido a que el padre de Samgar se llama Anat, y ese nombre Anat es bien común en los cananeos, ¿ya? De hecho, se dice que una diosa cananea se llamaba Anat, ¿ya? Así que por eso muchos dicen que Samgar era extranjero. Y quizás, yo estoy aquí suponiendo, por eso se nos nombra tan poco de él, porque no era propiamente tal de Israel, aunque sí luchó por él. Ahí se nos destaca en su última parte del versículo que él logró salvar a Israel. Él logró libertar, obviamente, nosotros sabemos que gracias al poder de Dios. Algunos otros dicen que él logró liberar algunos de los caminos que fueron tomados por los filisteos. Y gracias a su hazaña, esos caminos quedaron sin ningún peligro. Y bueno, esto es lo que podemos saber de Samgar, de este pequeño versículo, que libertó a Israel. Se dice su gran hazaña de 600 hombres contra él solo con la aguijada de buey. Eso. Quijada.
Gracias, Tamita, que Dios te bendiga. Vamos a Sangad. Opresión filisteos. Como dijo Tamara, puede ser que haya sido campesino o un extranjero. Recuerden que el pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, también sale con algunos extranjeros. Y esos extranjeros se hicieron para sí a Dios como a Israel como su pueblo y a Dios como a Jehová como su Dios. Si tuviéramos que, vamos a ir de nuevo al mapa, ¿dónde están los filisteos? Los filisteos están en esta parte, al lado del mar Mediterráneo. Acá abajo, en el lado sur. ¿Ya? Ahí están los filisteos. ¿Ya? Por lo tanto, lo más seguro, se dice, es que ellos estaban acá. De acá tiene que haber salido Sangar. Puede haber sido de la tribu de Simeón o de Judá, pero este lado es el que está peleando ahora. ¿Ya? La parte sur del mapa, del primer mapa. ¿Ya? Esa zona es la zona de los filisteos. Algo que también destacar, vuelve acá a decir que con una aquijada de buey mató a 600 hombres. Ahí Dios vuelve a declarar lo que dijo en el versículo 23, en el capítulo 23 de Josué, donde dice que un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os ha dicho. ¿Ya? Aquí vuelve a destacar eso. Un varón. Yo peleo por ese varón. Y ese varón es tan especial que es capaz de matar a 600 hombres. La pregunta, ¿cómo puede un hombre ser capaz de matar a 600 hombres? ¿Cuál sería la característica que tiene este hombre? Que lo hemos visto en los otros 3 jueces. Solo revestidos del poder del Espíritu. Ah, exacto, bien, hermano. ¿Me entiende? ¿Cómo alguien puede matar a 600 hombres? Es porque el Espíritu de Jehová descendía sobre él y le daba libertad. ¿Se acuerdan que hablamos que los jueces, la característica de los jueces o su tarjeta de presentación no son milagros, son victorias? ¿Ya? Son victorias. ¿Ya? No son milagros, son victorias. Y estas victorias, aún en sí, son milagros. Ahod entra en toda una nación para matar al rey y Sangad mata a 600 hombres con la quijada de un buey. Y dice que él también salvó a Israel. No es, vuelvo a decir, todo el pueblo de Israel, sino es una parte de la tribu, como dijimos, de acuerdo a este mapa. Lo más seguro que podía ser, o estaban siendo oprimidos Simeón, la tribu de Simeón, de Judá, por estos filisteos que están al lado del mar Mediterráneo. Quiero destacar algo. Pastor, perdón. Dígame. O sea, no era conquistado todo Israel, eran No. por tribus que lo conquistaban. Sí. Ah, ya. Lo que pasa es que, ¿por qué se dice todo Israel? Porque ahí las tribus eran una nación. Dios estaba haciendo una nación. Ya. Recuerden que después de Salomón se divide el reino. Pero ahí eran un solo pueblo. Sí. Y recuerden lo que les enseñé la clase anterior, lo voy a poner acá. De acuerdo al pastor Pablo Job, dice que jueces era para mostrar la necesidad de un gobierno central y mostrar la vida del pueblo que se aparta de Dios. O sea, Dios quería enseñarle a ser un pueblo. Recuerden, el jueces comienza con esta frase: y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y algo que tenemos que aprender, y si tuviéramos que traspasarlo al Nuevo Testamento, la mano no le puede decir al pie que no le necesito. Somos un cuerpo. Entonces, de alguna manera, Dios le quiere enseñar al pueblo de Israel que son un cuerpo, cada uno, juntos. Amén. Y por eso levanta a jueces de otras tribus para pelear. ¿Por qué? Porque son un pueblo. Y eso no lo tienen. El pueblo de Israel no lo tiene.
imaginemos esta escena, Josué muere, los ancianos mueren. Si nosotros en una casa muere el abuelo, ya hay pelea con 3 hermanos, con 2 hermanos, imagínense con 13 tribus. ¿Quién quería ser el mayor? ¿Quién quería gobernar? ¿Quién quería ponerse como rey? O sea, estamos hablando que hay un montón de tribus, en este caso son 13 tribus, y cada uno quería ser gobernador. Y lo que significa ser gobernador es sacar provecho a eso. Y ellos recuerden que en Jueces, ellos preguntan, ¿quién va a ir a pelear con los cananeos? Judá. Judá va a ir Dios a lo pelear eligió a Judá. ¿Ah? Dios eligió a Judá que fuera. Exacto. Pero no quiere decir que eran como, decirlo de una manera, reyes. No, no. Dios los toma a ellos. ¿Ya? Porque era lo mejorcito que había de todo en ese momento. ¿Ya? No sé si estamos bien en la hora. Estamos bien. Algo interesante para ir cerrando un poco, también es que cuando el pueblo, los jueces luchaban contra estos reyes opresores, no solamente estaban luchando contra ese rey, sino que estaban peleando con esos dioses. No me sé manejar. No. La hermana Irene, si no me equivoco, fue la que mencionó y la hermana ve también a los diferentes dioses. Cuando Dios se levanta, no solo está destruyendo al opresor físicamente, al rey que se está levantando, sino también a sus dioses. El pueblo ¿No de fue la Israel, hermana Violeta, pastor? la hermana Violeta. La hermana Violeta dijo algo, cuando están destruyendo esos dioses, recuerden que el pueblo se vuelve idólatra. El pueblo de Israel va en esos dioses. Los dioses cananeos, habían dioses de el sol, la luna, del aire, del agua, de la provisión, De la tierra. de la tierra. Entonces, cuando Dios lucha contra este rey, está destruyendo esos dioses. No, yo soy el que te sustento. Yo soy el que... ¿Se acuerdan? La frase que Josué le dice, Josué le dice, es Dios quien los sacó de Egipto. Es Dios quien los llevó en el desierto. Es Jehová quien los hizo destruir a todas las naciones presentes en el desierto. Les dio la tierra. Es Jehová. Pero ellos, cuando se vuelven a otros dioses, ¿qué significa? No es Jehová quien nos sacó. Es Baal. Recuerden, cuando yo adoro a otro Dios, dejo el otro. La Biblia nos dice, no podemos servir a 2 señores. O amamos a uno o aborrecemos al otro. Y eso es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba yéndose entre otros dioses, y cuando yo me voy a otros dioses, lo que yo estoy diciendo es que esos dioses me proveen, es que esos dioses me dieron agua, esos dioses me dieron paz, esos dioses me están alimentando. Amén. Pastor, me acuerdo de Aarón cuando hizo el becerro, cuando les dijo, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Exacto. Por eso digo, algo que tenemos que, para que se lo mentalice ahí en su mente, es que cada vez que hablemos de idolatría, de repente nosotros, como mente occidental, lo vemos como muy encima, pero idolatría abarca muchas cosas. Amén. Y la hermana Greta dijo, prostitutos que se prostituían, o sea, había una prostitución religiosa. Amén. Dios le dice, no se mezclen. ¿Por qué Dios no quiere que se mezclen con las demás naciones? Una, porque perdían la línea del Mesías. Recuerden que la genealogía del Mesías era pura, como pueblo de Israel. Entonces, si se mezclaban, y ¿quién hizo eso? Cuando el pueblo se divide, Israel se desvía. Pero la tribu de Judá con Benjamín se mantienen íntegros. ¿Por qué? Porque tenía que venir el Mesías.
a través de una línea genealógica pura. ¿Me entiende? Entonces, no debían mezclarse. ¿Qué produce mezclarse? Pierden Contaminar. algo. ¿Ah? Se contaminan. Ya, pero si tuviera que verlo del punto de la economía, bueno, no lo estudiamos un poco, pero creo que cuando Dios reparte, cuando Dios reparte los territorios a las tribus, a las 13 tribus, recuerden que José se le dio a sus 2 hijos, por eso son 13 tribus. Cuando Dios le da la tierra en herencia al pueblo de Israel, ¿sabe lo que tenían que hacer ellos para mantener su tierra? Tenían que casarse con los mismos de la misma tribu. Exacto. O sea, los de Judá tenían que casarse con mujeres de Judá. Amén. ¿Para qué? Para mantener la tierra, porque si un hombre de Judá se casaba con otra mujer de otra tribu, perdía herencia. Amén. Entonces, Ah, una de las cosas que enseñó Dios era que ustedes, ahora que están repartidos, ustedes como tribu tienen que casarse entre ustedes para mantener la heredad. Si yo me caso con una persona cananea, ¿qué hago? Pierdo heredad. ¿Me entienden? La herencia. ¿Ah? Se cortó. Quedó pegado. Quedé pegado, ahí volví. Entonces, ¿por qué les quiero decir esto? Por eso el mapa, por eso el famoso mapita, nos muestra los territorios en las tribus de Israel y cómo cambian los territorios en los tiempos de Jueces. Se empieza a achicar el territorio, porque se empiezan a mezclar. Exacto. Entonces, no es solo espiritualmente que se mezclan con otros dioses, sino que yo pierdo territorio. ¿Ah? Lo otro que también... ¿Alguien pudo buscarme al final lo que les pedí en la clase anterior? Que por qué la Biblia habla, siempre cuando habla del pueblo de Israel, dice desde Adán hasta Berseba. ¿Lo han escuchado ese término? Desde Adán hasta Berseba. Y Dios conquistó y Dios protegió desde Dan hasta Berseba. Y se levantó David y luchó desde Dan hasta Berseba. Y Dios guardó desde Dan hasta Berseba. ¿Por qué? En el mapa de los días de los jueces, ven acá arriba en el cursor que dice Dan. ¿Lo ven? No. ¿Lo ven? Ah, sí, ahí. Ahí dice Dan. Y acá abajito, al lado de Simeón, ¿qué dice? Berseba. Berseba. Entonces, cuando se habla del término de Dan hasta Berseba, significa que está cubriendo todo el territorio de Israel. ¿El día de hoy? Hasta el día de hoy. Amén. Pero, Pastor, dígame. ¿sabe que hay algo que me llama mucho la atención? Yo me pregunto, ¿cuál es el motivo que los israelitas siempre cometían lo mismo, las mismas faltas? En consecuencia, sabiendo el mal que les traía, seguían hasta que después se arrepentían, alcanzaban la misericordia de Dios, Dios los perdonaba, los levantaba, los restauraba y nuevamente caían en lo mismo. Ahora, Dios permite todo, Dios tiene el control de todo. 2 cosas. ¿Por qué lo hacían? Segundo, ¿por qué Dios les permitía hacer todo esto? A ver, primero que nada, algo que tenemos que entender, que todo comienza con esa famosa frase que muestra Josué, Jueces, que dice que es una generación que no conocía los mandamientos y las obras de Jehová. Ya, pues ahí hay un tema. Pues. Ahí hay un tema. Anteriormente, sí conocían, pues, antes de la generación. Por eso, pero esa generación murió. Sí, pero antes de que muriera, esa generación tenía un deber y una obligación. ¿Me entiendes? Por lo tanto, no. Entonces yo digo, antes de esa generación, antes siempre han sido así, siempre han actuado así.
La pregunta es, ¿por qué no hacían? Lo que pasa es que ahí es como, en general, es para todos nosotros. O sea, nosotros no hacemos lo mismo que el pueblo de Israel. Sí, Se podría decir de que sí, Sí. Sí, pero pues. no, Sí, o sea, no, más que, y no es, o sea, aquí en general, o sea, ¿cuántos de nosotros no transmitimos de Dios? O lo que transmitimos es un concepto religioso.